Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a estar trabajando todavía con función cuadrática, pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es vamos a ver las expresiones, o sea que hay distintas maneras de expresar o presentar a la función cuadrática. Nosotros hasta ahora trabajamos con la forma polinómica, la vamos a ver en el trabajo, y vamos a ver las otras expresiones. Vamos a ver cómo podemos pasar de una a otra, se puede hacer el pasaje, y también lo que vamos a ver, qué dato me da cada una al momento de que yo la tenga que graficar o me pida algún dato, la tenga que expresar de esa manera, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver el trabajo que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Bien, empecemos entonces con esta primera parte, ¿sí? Lo que nosotros trabajamos hasta el momento era la expresión polinómica como se los puse acá. ¿Qué me daba la expresión polinómica como dato? El A, el B y el C, que era el que usábamos en la fórmula resolvente, en el vértice y demás, ¿sí? Ahora hay otras dos expresiones que llamamos canónica y que llamamos factorizada. Bien, la canónica, la expresión canónica que ahora vamos a ver cómo es, me brinda como dato el vértice. Y la factorizada me brinda como datos las raíces. Entonces, las tres maneras de expresar una función cuadrática es expresión polinómica, canónica y factorizada. Podemos ver en este cuadrito de acá, si yo estoy en forma polinómica, que es esta la que nosotros trabajamos hasta el momento, y lo quiero expresar en forma canónica, para expresarlo en forma canónica tengo que buscar el vértice, ¿sí? Si estoy en la forma polinómica y lo quiero expresar en forma factorizada, tengo que buscar las raíces. Recuerden que para buscar el vértice tenemos que usar la fórmula, menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Después reemplazar ese valor en el i del vértice para calcularlo y que me dé el punto. Recuerden que el vértice era un punto. Y buscar las raíces con la fórmula resolvente. Una vez que obtengo las dos raíces, se reemplaza en esta fórmula que después vamos a ver quién es a. A, lo vamos a adelantar ahora, se llama coeficiente principal. Mirando la expresión polinómica, A es el que acompaña a la X de mayor grado. Así que si acá adelante, por ejemplo, hubiese un 2, acá voy a tener que empezar la expresión con el 2 y después escribir las raíces, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Miren, si estoy en forma canónica y lo quiero expresar en forma polinómica. Para eso voy a tener que desarrollar el cuadrado de binomio por esta expresión de acá, ¿sí? Si estoy en forma factorizada y lo quiero llevar a la expresión polinómica, lo que tengo que hacer es propiedad distributiva entre el paréntesis, después con el A si hay un número, y me va a quedar expresado de esa manera. Así que este cuadrito es como un resumen, ¿sí?, de todo lo que yo tengo que ir haciendo o qué tengo que hacer en cada caso y qué tengo que buscar para ir a una expresión o a la otra, ¿sí? Bien, van a pensar, ¿por qué no vamos de la canónica a la factorizada? Porque es más trabajo, mucho lío, se puede hacer, sí, lo puedo hacer, pero imagínense que yo en la canónica tengo que, como dato el vértice, y en la factorizada tengo como dato las raíces. Entonces, para ir de la canónica a la factorizada, primero tengo que buscar las raíces. Y puede ser que en el proceso cometamos un error, un error de signo todo. Entonces, para evitar estos pasajes que suelen tener más errores, por el momento no los vamos a trabajar, ¿sí? Así que el pasaje que vamos a hacer es de esta manera. Entonces, acá está escrito, en una función cuadrática se puede expresar en forma polinómica canónica y factorizada, que están cada una de estas expresiones, ¿sí? Vamos entonces a ver cómo empezamos con el pasaje. Vamos a empezar de la forma polinómica a la canónica. Habíamos dicho que la forma canónica me da como dato el vértice, entonces voy a tener que sacar el vértice de esta función, ¿sí? Para eso agarramos la fórmula, menos b sobre 2 por a. Ese valor después lo reemplazamos en la fórmula y me va a dar i. Esto es lo que hicimos acá. Calculamos el x del vértice, lo reemplazamos en la fórmula y calculamos y. Entonces el vértice me dio 1 menos 4. Lo que voy a hacer primero, hasta que ustedes agarren la mano y estén un poco cancheros o cancheras y vayan reconociendo cada expresión, pongan la expresión, la fórmula, pongan la fórmula, vamos a decir así, pongan la fórmula de la expresión canónica. Y abajo reemplacen los datos. Bueno, ¿quién es el x del vértice? 1. Siempre se pone con el signo cambiado acá, ¿sí? Y el i del vértice se mantiene como el mismo signo. A ver, acá lo que yo les puse fue más y lo puse esto entre paréntesis para que vean que esto se mantiene. Entonces, quedó con el signo como está, ¿sí? Y ahí me quedó la expresión factorizada. El 1 de adelante está puesto a modo de ejemplo, no es necesario. Si A vale 1, no hace falta ponerlo acá, pero lo ponemos, bueno, para que ustedes vean quién es A. Listo, quedó ahí. Ahora vamos a ver
de la forma polinómica a la factorizada. Habíamos dicho que la forma factorizada me da como dato las raíces. Para eso voy a tener que usar la fórmula resolvente, ¿sí? Si llega a pasar que la raíz me da negativa, que no hay raíces, entonces ustedes van a hacer este procedimiento, van a poner que no hay raíces y que no se va a poder expresar en forma factorizada, ¿sí? En este caso, bueno, lo puedo resolver, tengo las dos raíces y vuelvo a lo mismo, vuelvo a escribir la fórmula y reemplazo, ¿sí? Este menos cambia el signo, entonces si es 3 queda menos 3 y acá si era menos 1 termina siendo más 1. Que si ustedes ven este cambio, acá es lo mismo. O sea, este menos es parte de la fórmula, no es porque es del menos de acá del 1. Ojo con los signos, ojo con eso. Entonces fíjense, yo reemplazo el x2, que es menos 1 y menos con menos, por regla de signos se transforma en más, ¿sí? Pero si no, lo que solemos decir es que acá escribimos las raíces con el signo cambiado. Y listo, tengo la forma factorizada. ¿Sí? Lo mismo volvió a pasar acá, que la era 1. Ahora vamos a ir al revés, vamos a ir de la expresión canónica a la polinómica. Habíamos visto acá arriba que si nosotros queríamos ir de la expresión canónica a la polinómica teníamos que desarrollar el cuadrado del binomio. ¿Sí? El cuadrado del binomio era esta formulita, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del último. Si no me acuerdo la fórmula, si me cuesta aplicarla, la otra opción que puedo hacer, ¿sí?, es agarrar este x menos 3 al cuadrado, que por ejemplo es la función que tenemos que hacer, ¿sí?, y escribir eso dos veces, x menos 3 por x menos 3, y hacer distributiva. Es lo mismo, cualquiera de los dos. Ahora vamos a hacer una cosa, yo no lo puse en el trabajo, yo se los voy a agregar ahora cuando termine acá con el video, ¿sí? Les voy a mostrar también cuál es la otra manera, porque a veces puede pasar que esta formulita como que los confunda. Entonces ustedes miren acá, a ver, tengo x menos 3 al cuadrado. Apliqué esta formulita o hago la distributiva al costado. Al resultado tenemos que llegar de la misma manera, ¿sí? Bien, entonces lo único que desarrollé acá es x menos 3 al cuadrado. Aplico la fórmula y resulta que esto me queda este resultado. ¿Qué ahora? Tengo el menos 5, no terminó ahí el ejercicio, o sea, no terminó ahí el pasaje. Entonces a esto le agrego ahora el menos 5. Y el 9 y el menos 5 lo puedo juntar porque son dos números naturales, enteros, ¿sí? Hago la resta y recién acá me queda la expresión polinómica, ¿sí? Bien. Vamos a ver cómo pasamos de la factorizada a la polinómica. Dijimos que en la expresión factorizada nos da como dato las raíces. Entonces, si yo la quisiese graficar, ya las raíces las tengo, no las necesito calcular. Recuerden que van cambiadas de signo, ¿sí? Entonces, como me pide que pase de la expresión factorizada a la polinómica, lo que tengo que hacer es las distributivas. Esto que está acá es lo mismo si ustedes quieren hacer con esto acá, con la diferencia de que voy a tener la misma expresión dos veces. Acá, bueno, tengo dos expresiones distintas porque son distintas raíces, ¿sí? Hago la distributiva, como tenemos acá. Acá adelante hay un 1. Si hubiese un 2, un 3, un medio, un cuarto, el número que sea, una vez que termine esta distributiva, distribuyo con ese número de adelante, ¿sí? Y recién ahí terminaría. Bueno, en este caso, como tengo un 1 no hay, acá termina la expresión y ahí obtuve lo que me pedí. Esa es la explicación de este tema. Vamos a ver las actividades, ¿sí? En este primer punto tienen que pasar de una expresión a otra. O sea, si lo tengo en forma factorizada, pasarlo a la polinómica y a la canónica, ¿sí? Recuerden que una vez que lo tengo en forma polinómica, puedo calcular la canónica. Si está en forma polinómica, pasarla a las otras dos. Y si está en forma canónica, recuerden que primero lo paso a la polinómica, que es este paso que hicimos acá, y una vez que obtengo eso, lo hago en forma factorizada, ¿sí? Van a mirar después estos dos gráficos, ¿sí? Y con los datos que tengan van a escribir la forma ya sea factorizada o polinómica, que se escriban las funciones en la forma indicada. Si me piden forma canónica, tengo que usar como dato el vértice, ¿sí? Y si me piden forma polinómica, una vez que obtenga la canónica, lo paso a la otra. Entonces, primero lo van a tener que escribir o en forma canónica y en forma factorizada, y después pasarlo a la otra expresión, ¿sí? Bien. Vamos a tomar, escuchen, para esta expresión, para escribirlos de esta expresión, necesitamos encontrar el valor de A. Por esta vez vamos a tomar como que A vale 1, ¿sí? Como fuimos poniendo acá adelante. Pero en realidad A no siempre vale 1. Entonces, primero vamos a trabajar con esto y en el próximo trabajo vamos a ver cómo calculamos A. Lo importante es que ustedes reconozcan el vértice y a ver cómo lo escribirían. Entonces, tomamos como A que vale 1, ¿sí?
Y después, en el último punto, tienen que ustedes escribir una función cuadrática primero con los datos que tengan, lo escriben de una expresión y después con los otros dos lo van a llevar. Por ejemplo, acá tienen que el vértice es el punto y que el coeficiente principal vale tanto, acá tienen que las raíces vale tanto y el coeficiente principal vale tanto. Así que tienen que ver de qué forma lo van a escribir, cuáles, y después los van a pasar a las otras dos, ¿sí? Bueno, y termino el trabajo por ahora. Nos vamos a estar encontrando en Zoom. Si tienen dudas me escriben, como siempre, no duden. Anótense en todo lo que me quieran preguntar, así los vamos trabajando, ¿sí? Y por favor, miren el video la cantidad de veces que ustedes crean necesario y anótense en todo lo que yo digo, porque después pasa que una mínima pregunta o una duda está en el video y a veces por no querer verlo, no lo anotan. Anótense en todo, ponen pausa, lo vuelven a poner, lo vuelvo a ver, atraso, adelanto, no hay problema. Igualmente, si ustedes empiezan a hacer las actividades y me quieren ir mostrando para ver cómo van, no hay ningún problema, lo hacemos, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo virtual grande y cuídense mucho.